Hola amigos, estamos acá para iniciar con lo que les había propuesto, la lectura de la Biblia juntos. Vamos a iniciar con uno de los evangelios, con el Evangelio de Mateo, que es el primero que aparece en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Es un libro escrito por un publicano. Mateo era un publicano, lo que significa que él trabajaba para el Imperio Romano, recolectando los impuestos para el César, y por eso eran odiados los publicanos entre los judíos, ¿no? Mateo, en un momento dado Jesús lo llama, él deja todo lo que está haciendo y le sigue. Y aquí en el libro de Mateo pues vamos a ver desde su personalidad cómo el Espíritu Santo le utilizó para escribir este libro en un estilo literario pues muy propio. De hecho, los evangelios en sí son considerados un nuevo estilo literario porque pues no se corresponden a una biografía, a pesar de que encontramos datos biográficos, ni se corresponde con un libro de historia, a pesar de que en él encontramos hechos históricos, ni una novela, a pesar de que en él podríamos encontrar parábolas e historias maravillosas, pero en sí los evangelios son considerados un nuevo estilo literario. Pero más allá de eso, para nosotros, los cristianos, la Biblia, y en particular ahorita el Evangelio de Mateo, es la palabra de Dios, es la palabra revelada por Dios. Y lo que buscamos en este ejercicio de leer la Biblia es tener un acercamiento a esa palabra que Dios nos habla. Mirar qué nos dice, qué nos enseña, qué espera de nosotros, qué buenas noticias, como lo dice el mismo Evangelio, trae para nosotros, ¿no? Entonces vamos a acercarnos a Él, no vamos a hacer un estudio teológico profundo, no vamos a hacer una exégesis profunda. La idea es leerlo más o menos de corrido, tratar de entender cada episodio, de pronto qué enseñanza encontramos, qué dato histórico o qué dato particular encontramos, dato curioso. Habrán algunos episodios que no entenderemos en profundidad, que son de pronto un poco más complejos, que requerirían mucho más estudio. Pero entonces de eso se trata el ejercicio, de que leamos todo el libro y así sucesivamente los demás evangelios y tengamos un primer acercamiento a la palabra de Dios y de ese modo escuchemos su voz y nos demos la oportunidad de en una segunda lectura, puede ser de un libro en particular o de episodios en particular, logremos una mayor profundización en lo que es ese mensaje de parte de Dios. Creo que a veces lo podríamos tomar como cuando alguien te dice un discurso diciéndote que te ama y tú al principio entiendes en general la idea, pero luego cuando te pones a meditar en lo que te dijo empiezas a encontrar cosas que en el momento no captaste, ¿cierto? Y te emocionas cuando piensas en eso, ¿no? Cuando recuerdas las palabras de esa persona que te lo dijo y descubres nuevas cosas, ¿verdad? Al recapitular o al recordar todo lo que te mencionó, cosas que en el momento de pronto no lograste captar. Creo que así pasa cuando uno va a la Biblia. En una primera vez uno no alcanza a percibir toda la belleza que trae, todo el mensaje profundo y amplio que trae, pero en la medida en que va otra vez, la recuerda, la repasa, la memoriza, va descubriendo cada vez un mensaje más amplio, más profundo, más amoroso, pero también más demandante para nuestras vidas. Y esa es la idea, dar un primer paso en el conocimiento de la Biblia. Así que vamos a iniciar leyendo el capítulo 1 del libro de Mateo. Vamos acá a comenzar. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Herón y Herón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruobe y Obe a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías.
Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Elequium, y Elequium a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Bien, ese es el primer episodio del libro de Mateo, del capítulo 1. ¿Qué podemos ver allí? Uno diría, bueno, eso no tiene mucho sentido, una genealogía allí larguísima de nombres bastante raros para nuestra época. ¿Qué podría uno sacar de allí, más allá de sacar el nombre para un sobrino o para un hijo? Pues la verdad es que hay algo bien importante que yo resaltaría de la genealogía, y es el hecho de que Mateo lo que quiere mostrarnos, diría yo, es que veamos que Jesús nace del linaje de David. ¿Y por qué es esto importante? Porque Jesús, ustedes saben, es llamado el rey de los judíos, ¿no? En el resto de los evangelios. Entonces Jesús como rey, Mateo nos muestra que él tenía el derecho a heredar ese trono, ¿sí? Y Dios había prometido a Abraham que, que habría un rey y que su reinado sería eterno, ¿sí? Entonces, desde el rey David se demuestra con toda esta genealogía que acabamos de leer que Jesús proviene de ese linaje y que ese linaje llega hasta José, el cual es su padre adoptivo. Entonces allí vemos cómo se ratifica el hecho de que Jesús tiene el derecho a heredar el reino, el reinado del pueblo de Dios, ¿sí? Creo que eso es de lo más relevante que podríamos sacar de toda esta genealogía, ver esa conexión que se cumple en Jesús. Jesús no nació en un lugar de forma arbitraria, él nace en un hogar que tiene el linaje de David. Bien, ahora vamos a mirar el segundo episodio en el libro de Mateo que tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Dice así: nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Bueno, en este segundo episodio, lo que podemos ver acerca del nacimiento de Jesucristo es que se habla de entrada que María estaba desposada con José. Es decir, ellos ya estaban comprometidos, pero no estaban formalmente viviendo como esposos. Por lo que esta visita del ángel a José lo que hace es decirle que él no se debe alarmar porque ella esté en embarazo. Es decir, no se trata de que María haya traicionado a José, ¿cierto? Antes del matrimonio. Entonces el ángel le dice que esto se trata del cumplimiento de una profecía que en ellos se cumple, y es el nacimiento de Jesús. Entonces le revela, por un lado, que va a nacer un bebé, que va a ser hombre y que se debe llamar Jesús,
que significa que Dios es salvación, ¿sí? De otro lado podemos ver la actitud de José, un hombre que se comporta de una forma piadosa, misericordiosa. Él no intenta difamar a su esposa, sino que ante el hecho de que ella estuviera en embarazo, él estaba pensando cómo hacer para abandonarla en secreto, porque esto podría causar en esa época la muerte por parte de ella, ¿sí? ¿Qué más podemos observar en el nacimiento de Jesús? Que se cumple entonces la promesa de, de un Salvador para el pueblo de Dios, ¿sí? Se cumple en ellos la promesa, de que esa promesa eh, se concuerda con que quien va a nacer tiene derecho a heredar el reino por cuanto es del linaje de David, ¿sí? Y hay otras promesas acá también que se cumplen, como lo dice en el verso 22. Dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces también vemos que no solamente la llegada de Jesús es el cumplimiento de una promesa por parte de Dios, sino que hay otras promesas que comienzan a cumplirse en la persona de Jesús, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 2, cómo la profecía acerca del lugar de nacimiento de Jesús también se cumple. El lugar donde él va a crecer y cómo va a ser conocido como el Nazareno también es una profecía que se cumple. Es decir, estamos en el inicio del Evangelio que muestra el cumplimiento al pueblo de Dios de ese Mesías esperado y prometido en las Escrituras, ¿sí? Y las personas en las cuales se cumple José y María son del linaje de David. Y aquí es esta coincidencia perfecta en la promesa de Dios. Así que vamos a dejar hasta acá y en la próxima oportunidad nos veremos leyendo el capítulo 2 del libro de Mateo. Dios los bendiga, hermanos.